Bueno, ¿cómo andan? Vamos a ver hoy lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente. Esperen que pueda abrir la presentación, así podemos arrancar. Eh, ¿Cómo medimos? ¿Cómo tratamos los datos? ¿Qué datos necesitamos? ¿Cómo vamos a manejar la información? ¿Y qué tenemos que hacer con esa información para poder dar un mejor servicio? Bueno, la satisfacción del cliente es un componente fundamental de todo sistema de gestión de calidad. Recordemos que nosotros, nuestro objetivo siempre está apuntado al cliente, por lo tanto, tener a un cliente satisfecho significa que estamos haciendo bien las cosas. Por lo tanto, podemos decir que el laboratorio está cumpliendo su misión final, ¿no? Los clientes son diversos, son nuestros pacientes, son los médicos que reciben nuestros informes, es la comunidad que rodea a nuestro laboratorio o formamos parte de una agencia, de un sistema de salud que también somos partícipes y por lo tanto también son nuestros clientes. En cuanto a las responsabilidades, como siempre, el jefe o director es asegurarse que se cumplan las necesidades de los clientes y de que estos estén satisfechos, que el director de calidad pueda medir el grado de satisfacción aplicando diferentes acciones correctivas y preventivas en casos que fuera necesario, y que todo el personal pueda involucrarse también en entender la importancia de mantener a nuestros clientes satisfechos. Obviamente el personal es el que es la cara visible del laboratorio, el que saca sangre, el que da un resultado, el que da un turno. Entonces son todas distintas partes, o como no me sale, eslabones de una cadena que, que tiene mucho que ver con ese producto final. Por lo tanto, para tener un buen sistema de gestión tenemos que elaborar un programa de satisfacción al cliente donde va a necesitar haber una planificación. Esto implica dedicar tiempo, recopilar información, elaborar distintas herramientas de seguimiento. Y por otro lado también se necesita del compromiso de todo el personal, se necesita de recursos y también de ciertos conocimientos. En muchos casos, el conocimiento se va adquiriendo por la experiencia, por cursos o por contratar a algún consultor que nos pueda brindar la información que necesitemos. ¿Cuáles son los requisitos de los médicos, que son uno de nuestros usuarios? Obviamente que de acuerdo desde el punto de vista que estemos analizando, los requisitos van a ser diferentes. Ya esto lo hemos charlado en algún momento, que qué esperan los médicos, que qué esperan los pacientes, que qué espera la comunidad de nosotros. Y eso que espera y que se pueda cumplir implica un reconocimiento y una satisfacción de todos estos clientes, ¿no? Entonces, espera tener una información que sea exacta, clínicamente relevante, que pueda comprenderse, que lo tenga cuando lo necesita, que el laboratorio genere garantías de esos resultados, tener un buen repertorio de análisis que pueda suplir las necesidades de ese médico, de ese paciente, que se aseguren de que el personal sea competente, que tenga los mejores métodos de análisis o métodos de análisis aceptables, que tengan una buena gestión de procesos y un procedimiento de control de calidad. El paciente, sin embargo, lo que va a necesitar es que tengan un buen sistema de información. Es decir, bueno, hoy en día cada vez está más informatizado todo, que el resultado le llega a través de un WhatsApp o de un mail, que no tenga que ir al laboratorio a retirar esos resultados, que tengan un método para verificar sus resultados y que sus resultados puedan ser interpretados y que sean puntuales. También le va a importar la atención que tengan con él, la comodidad o la privacidad, eh, y que el análisis obviamente se haya realizado en forma correcta y que se entregue en forma oportuna.
¿Cuáles van a ser las acciones del laboratorio para cumplir los requisitos de los pacientes? Bueno, el laboratorio tiene que tratar de facilitar toda la información que el paciente necesita, tanto de la toma de la muestra como ofrecer también buenas instalaciones, trabajar con material seguro, contar con personal competente y empático con el paciente y tener un sistema de información o de registros que sean adecuados para que en caso de requerir recuperar esos resultados se pueda realizar fácilmente y que esos registros sean confidenciales. Si estamos en un sistema de salud, como nos pasa a la mayoría o en cualquier institución que esté bajo las órdenes del sistema de salud, en el caso nuestro del sistema de salud de nación y de provincia, también vamos a tener que cumplir ciertos requisitos, tanto de la parte preanalítica como analítica y posanalítica, estar en vigencia todos los procedimientos que se deben realizar en caso de un brote o una epidemia, contar con los formularios que se han diseñado para poder cargar esta información y que trabajemos con seguridad y con contención del material infeccioso. La comunidad va a pretender que los materiales que se generen, que sean degradados o que estén dentro de los límites de la instalación, que se proteja a los trabajadores y que se brinde información sobre ciertas alertas que se puedan comunicar o de actividades de vigilancia y de respuesta, ¿sí? Todos los clientes salen beneficiados cuando un laboratorio implementa un sistema de calidad. Y se busca además que un reconocimiento con determinadas normas. Por lo tanto, un buen servicio del cliente proporciona mejor asistencia al paciente, mejora la vigilancia y otras acciones de salud pública, una imagen profesional del laboratorio. ¿Cómo hacemos la evaluación y la supervisión de la satisfacción del usuario? El laboratorio necesita buscar información de los clientes en forma activa y no limitarse a que estos llamen para quejarse o que te golpeen la puerta y que pidan por un jefe porque quieren quejarse de algo o que vayan a la dirección y que la dirección nos avise que hay alguien que se está quejando, sino que tiene que tener un mecanismo activo de búsqueda de esa información. Y esa búsqueda de información se puede hacer mediante diferentes métodos, a través del seguimiento de lo que se llaman las reclamaciones, a través de indicadores de calidad, a través de auditorías internas, a través de la revisión por la dirección, a través de encuestas de satisfacción y entrevistas y grupos de discusión. Una vez que nosotros buscamos esa información, lo que estamos intentando hacer es aplicar las acciones reparadoras o correctivas. Tenemos que tener en cuenta que los reclamos que nosotros recibimos podrían reflejar únicamente lo que es la punta de un iceberg, es decir, que hay un montón debajo de la base de ese iceberg que no están reclamando, pero que piensan igual que esas personas. Entonces esto es un reflejo de lo que le pasan a muchas personas. Los indicadores de la calidad son una medida objetiva de las prácticas de laboratorio, por ejemplo, evaluar la puntualidad, los rechazos de los pacientes y los informes analíticos perdidos o retrasados. Por otro lado, las auditorías internas pueden examinarse algunos aspectos de la práctica del laboratorio que afectan también a la satisfacción del cliente, como los plazos de entrega. ¿Qué buscan las encuestas de satisfacción? Buscan activamente información sobre la forma en que los clientes ven al servicio del laboratorio. Se pueden realizar encuestas en papel o en formato electrónico o utilizar entrevistas o grupos de discusión, pero estas deben planificarse y organizarse minuciosamente. Cualquier cuestionario de encuesta se debe probar previamente para asegurar la claridad. Evitar preguntas que sean capciosas o que tengan un sesgo. Que la pregunta no sea amplia, sino que apunte exactamente a lo que estamos buscando. Analizar los resultados de forma oportuna y cuando sea posible que proporcione alguna respuesta también al grupo encuestado. Por ejemplo, podemos quedarnos con el mail de
de una persona que completó una encuesta, entonces le podemos decir a partir de la fecha, gracias a su opinión, hemos implementado una nueva estrategia para la entrega de los resultados, por ejemplo. Entonces, eso es una devolución y también un agradecimiento a esa encuesta que nos completó, ¿no? Hay que escribir de antemano las preguntas, uno no puede improvisar, las preguntas tienen que ser realizadas por las mismas, digamos, se pueden formular las preguntas a todas las personas, es decir, que no es que voy a hacer un grupo de preguntas a un grupo de personas y otro grupo de preguntas a otras, sino que tienen que ser las mismas preguntas pensadas para un grupo de personas a los que voy a encuestar. Tras hacer algunas preguntas específicas sobre su satisfacción con el laboratorio, se puede hacer una pregunta abierta para permitirle ampliar su opinión. Por ejemplo, ¿cómo podría mejorar su servicio en laboratorio? ¿Cómo espera que se entreguen los resultados? No sé, algo que el encuestado pueda ampliar su opinión. Pensemos que siempre una encuesta identifica las oportunidades de mejora. Ahora, ¿qué pasa, por otro lado, con la gestión de no conformidades? Nosotros hablamos de no conformidad cuando no se cumple un requisito que está escrito. Por ejemplo, que no se cumple un procedimiento, que no se cumpla con la entrega de los resultados tal como se ha elaborado, que no se cumpla con con la entrega o la gestión de los insumos. Entonces, ante una no conformidad hay una serie de pasos que nosotros tenemos que hacer, como identificar el problema primero, conformar un equipo para trabajar en la resolución de ese problema y hallar la causa raíz para implementar las acciones correctivas y luego de eso medir y monitorear la eficacia de la acción correctiva. Esos son los 5 pasos que implica la gestión de no conformidades. Pensemos que no conformidades no solamente es una encuesta, sino que puede ser cualquier otra cuestión que no se cumpla de todo los documentos que nosotros hemos elaborado. Y que eso va a recaer en una peor calidad de nuestros servicios. Entonces, primero identificar el problema. Una vez que lo identifico, que ya sé cuál es el problema, tengo que decir el alcance que tiene y elaborar un informe por escrito. Ese informe debe tener una descripción detallada de todo el problema, es decir, que quede registrado dónde ocurrió, cuándo sucedió, cuál es la dimensión, con qué frecuencia se ha presentado y qué medidas inmediatas se ha tomado. Luego, la no conformidad tiene que llevar, todo esto nos lleva a buscar un equipo para trabajar con la resolución del problema. Para esto se debe contar con profesionales del área de calidad que tengan experiencia o incluso los directores de cada área. También se requiere la participación de los empleados que intervienen en esos procesos involucrados. El tamaño de equipo dependerá de la complejidad y el impacto del problema. No siempre es mejor tener muchas personas, a veces es mejor tener pocas personas y que esas pocas personas estén bien organizadas para que dé mejores resultados. Los miembros del equipo deben tener habilidades analíticas para evaluar los hechos que rodean al problema y llegar a la causa raíz. Luego hay que encontrar la causa raíz. Para eso hay que elaborar una serie de métodos o implementar una serie de métodos dentro de los cuales tenemos los 5 por qué o el árbol de decisiones o el diagrama de Ishikawa. Algunos de estos ya los hemos visto en las primeras clases. No importa cuál es el que se utilice, siempre que uno pueda encontrar la causa raíz del problema y aunque tarde un poco más de lo esperado, lo importante es poder hacerlo hasta el final y lograr realmente esa causa raíz. Acá les dejo algunos ejemplos que busqué, que hice para ustedes, como para decir, bueno, ¿cómo se hace? Un diagrama de Ishikawa se puede hacer, hay algunas plataformas que permiten hacerlo, esto por ejemplo elaborado con Canva. Si ustedes buscan la palabra diagramas de Ishikawa, lo pueden encontrar y van completando ustedes este esquema.
por ejemplo, ¿por qué se demora la entrega de los resultados? Entonces empezamos a buscar cuál es la causa raíz, el problema está en el equipo, en el personal, el método de procedimiento en políticas, y a partir de cada una de estas causas principales vamos a ir desglosando cuáles podrían ser las causas secundarias que pueden llevar a que finalmente demoremos en entregar resultados, ¿sí? Esto nos va llevando de a poco hacia realmente la causa raíz. Los 5 por qué también es hacernos 5 preguntas, y en el quinto por qué estaríamos encontrando la respuesta de por qué no entregamos los resultados a tiempo, ya que seguimos con esa cuestión. Entonces, por ejemplo, se entregan tarde los resultados. ¿Por qué se entregan tarde los resultados? ¿Por qué se está terminando? ¿Por qué no estaba terminado el análisis? ¿Pero por qué no estaba terminado el análisis? Porque nos quedamos sin reactivo. ¿Y por qué nos quedamos sin reactivo? Nos dimos cuenta tarde. ¿Y por qué nos dimos cuenta tarde? Porque nadie avisó cuando se abrió el último. Esas son preguntas que finalmente te llevan a la respuesta y a la causa raíz. También se puede hacer un árbol de decisiones donde tengo distintas causas. Esto sería hacer un árbol a partir del problema y ver cuáles podrían ser las causas raíz también de esos problemas. Es una otra forma de mirarlo. Una vez que tengo la causa raíz, tengo que elaborar o implementar las acciones correctivas. Si, por ejemplo, la causa raíz es un desconocimiento o no sé, o no tenía falta, por ejemplo, no sé, no se terminó de realizar una prueba porque el personal no sabía cómo hacerlo. Entonces, lo que estaría faltando es una capacitación. Esa sería la acción correctiva. Entonces, hay que implementar programas de formación. Y lo importante es tratar de que la acción correctiva elimine el problema que está sucediendo y que lo elimine de base para que no se vuelva a repetir. Finalmente vamos a medir y monitorear la eficacia de esa acción correctiva. Se mide la efectividad mediante procesos de supervisión o de revisión. Una vez que se implementó esa acción correctiva, hay que hacer un monitoreo de cómo se está desempeñando y observar si se ha eliminado el problema. En caso de ser eliminado el problema, se documenta la acción correctiva con los mecanismos utilizados para comprobar su efectividad y de esa manera poder cerrar esa no conformidad. Hablamos de cerrar la no conformidad cuando se solucionó definitivamente ese problema. Bueno, acá les dejo un esquema de entonces todos estos pasos que nosotros fuimos identificando para poder lograr ese análisis de satisfacción del cliente, donde primero vamos a identificar los tipos de clientes y los objetivos que tenemos, determinar la metodología de estudio, encuestas, entrevistas, cómo es que voy a eliminar esta satisfacción, a quiénes encuestar, cómo encuestar, quién debe encuestar, elaborar el cuestionario, realizar la encuesta, analizar la información, decidir y ejecutar y mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, estamos hablando de distintos mecanismos para lograr finalmente la satisfacción del cliente. Por un lado tenemos ciertas herramientas como las encuestas que nos permiten evaluar la satisfacción de nuestros clientes, y por otro lado tenemos un mecanismo de solución de no conformidades, de tratamiento de no conformidades, que es lo que acabamos de charlar. Por lo tanto, siempre que se quiera buscar la satisfacción del cliente, se requiere el compromiso de todo el personal y de la dirección. Implica una planificación y tener herramientas adecuadas para el seguimiento y conocer para aplicar las herramientas de obtención de distinta información que uno requiera. Los usuarios o clientes del laboratorio incluyen médicos, personal sanitario, personal de centros y hospitales, pacientes, familiares, vecinos, etc. Realizar un seguimiento de satisfacción del cliente requiere recursos consistentes principalmente en tiempo del personal. Es decir, yo me tengo que sentar a hacer la encuesta y esto me va a llevar tiempo. Esto realmente es lo que sucede. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, les dejo las actividades que tienen que completar. Y en este caso va, además de los capítulos que están relacionados con la atención centrada del cliente y la gestión de casos de no conformidad, capítulo 10 y 11, van a elaborar una encuesta de satisfacción pensada para los pacientes, ¿sí? Entonces van a hacer unas 5 preguntas
que van a diseñar de acuerdo a los principales objetivos que tienen de evaluar. Para tener más información sobre cómo elaborar una encuesta, les dejo un Word donde hay un detalle bastante minucioso de cómo deben ser las preguntas, qué tipos de preguntas hay, qué tipos de formatos tienen y demás. Entonces los voy a invitar a que lean ese Word y después elaboren el procedimiento, la encuesta de satisfacción teniendo toda esa base de información. Hasta luego.